To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, no, I worship you, I live. To worship you, I live to worship Mira, esta noche sentía continuar con el tema de la mente, con lo que Dios nos está hablando, ¿no? Un área que puede producir involución o puede producir evolución en el camino del Señor. Muchos a veces retroceden, muchos se debilitan, muchos entran en tormentos, en influencias de este mundo. Y yo quiero esta noche que podamos analizar un poco sobre la mente que Dios quiere para nuestras vidas. Y te quería mostrar cómo se forma la mente. Mira, yo quiero más o menos relatar todas estas cosas que el Señor me daba en este día. Un día complicado para mí, un día difícil, porque estaba en quirófano mi hermana en una operación muy peligrosa, muy seria. Y realmente, ¿cuánto necesitamos tener nuestra mente renovada y preparada para la voluntad de Dios? Dios en este tiempo nos está llamando a una mente que esté más allá del razonamiento. Una mente, como decía el apóstol, ¿no? La mente de Cristo que recepciona los pensamientos de Dios. Dice la palabra, estimada es a Dios la muerte de sus justos. Y esta es una palabra que si nuestra mente no está renovada, no la vamos a aceptar, no la vamos a entender. Hablando con Angélica, una de las jóvenes de esta casa, cuando ella tiene un accidente donde su auto empieza a dar vueltas en la ruta, ella venía con alabanza, dando gloria a Dios, porque sabía perfectamente que este viaje lo tenía que hacer, porque Dios le estaba extendiendo su negocio, su empresa, y porque viene para ella una bendición grande. Y cuando viene una bendición grande, hay una traba grande, hay pruebas grandes en las cuales nosotros tenemos que estar preparados con la mente de Cristo para recepcionar esos pensamientos en las cuales cuando nos dicen tal tuvo un accidente y ¿por qué? ¿Qué hizo? Es lo primero que pensamos. Estaba en pecado. ¿Qué puede haber pasado? Esa es una mente natural, una mente que no tiene en cuenta al espíritu, porque la mente del espíritu percibe las cosas de Dios. Entonces, esta joven me decía, pastora, yo veía mi auto, primeramente estuvo casi una hora con el auto boca abajo, con el cinturón de seguridad solamente que la sostenía y yo predicando. Imagínense qué lío. Yo predicando. Y entonces yo estaba, gloria a Dios, y hablando palabra y palabra y palabra, y ella estaba dada vuelta con su auto en la nieve después de haber dado no sé cuántos tumbos. No sé si está Angélica por acá. Allá. No sé la cantidad de tumbos que dio.
Es más, el auto lo dejó prendido. Todos saben que si el auto queda prendido unos minutos, se prende fuego. Pero yo seguí hablando, porque ella dijo, yo no voy a cortar la prédica, voy a seguir glorificando a Dios. Aún dada vuelta estaba re incómoda, imagínese, y encima, con todos los golpes que habrá recibido, que no sintió ninguno. En ese momento me imagino la cabeza de algunos o la misma cabeza de ella en otra circunstancia. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo soy la pobre? ¿Qué me pasa todo? Esos son los pensamientos de una mente no renovada. Ella lo que hizo fue glorificar a Dios. Ella estaba llena de alabanza y cuando su vida estaba llena de alabanza no había nada que le dé amargura, tristeza, sufrimiento, dolor. No, ella estaba en otra dimensión, mi amado. Lo testifico porque la escuché. Estaba en otra dimensión. Su mente no era la mente natural nuestra, si no estaríamos ¡auxilio! ¡Nadie me salva! ¡Estoy sola! Así estaría la mente no renovada. A los gritos, nadie viene a defenderme. ¿Quién podrá defenderme? Entonces, ella tuvo 40 minutos, me dijo así. Seguía glorificando a Dios. Es más, no apagó el motor. No se le prendió el airbag. No se le prendió fuego el auto. Dios estaba ahí, mi amado. Es más, ella ve un brujo trabajando la ruta antes que suceda lo que sucedió. Lo vio, no sé si con ojos espirituales o con ojos naturales. Ella lo vio. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Ella salió, es más, el auto no sirve más. Pero ella, cuando le decían esas noticias, dijo, gloria a Dios. Porque una camioneta viene para mí, dijo. Esos son las mujeres de fe, los hombres de fe, que no miran las pequeñeces, las cosas que pierden, sino que saben que lo que perdieron es para bien. Y lo que tiene Dios para ellos es para bien. Es para bien. Entonces, en todo momento, la policía, los bomberos, todos los médicos, paramédicos, todos desesperados. Ella decía, estoy bien, estoy bien. Nadie le creía. Y ella sigue bien. Porque no es que todos decían, está en estado de shock, está loca esta. Es que en real estamos locos por Cristo. Y cuando estamos locos por Cristo, no hay circunstancia que nos pueda mover. Porque sabemos que los hijos de Dios tenemos que padecer. Mentira del diablo que todo es bendición y bendición y bendición. Los padecimientos, los sufrimientos son para gloria y alabanza y para que nuestra fe crezca a la altura que Dios nos dice, ahora estás aprobado. Porque nuestra fe va creciendo. Entonces, yo podía ver esto. Gran parte de los problemas que tenemos como hijos de Dios está en la mente, en los pensamientos. Y yo esta noche te quiero hablar de los pensamientos. Y quiero que me prestes atención porque anoté todas estas cosas que el Señor venía hablando a mi corazón. Y fíjate que dice que la mente es la encargada de transformar la información que recibimos. Es decir, la mente se crea a través de la información. ¿Estamos bien hasta ahí? La mente se crea a través de la información que recibimos. Si vivimos en una selva, vamos a vivir como los monos, saltando como los monitos y buscando las bananas para comer. Porque eso es lo que vemos de los animalitos de la selva. ¿Entendés? Pero como nosotros no somos de la selva y vinimos a una sociedad, aprendemos de nuestros padres, aprendemos de nuestros tutores, de las instituciones y toda esa información entra y crea nuestra mente. Entonces, yo cuando busco transformar,
que dice que la mente es la encargada de transformar la información que recibimos. Transformar significa cambiar de forma. Cambiar de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que mis pensamientos pueden deformarme o formarme. Si mis pensamientos son malos, me deforman. La nariz se me dobla, la boca se me dobla, pastora. No es eso. Se deforma tu mente, tu mentalidad, tu manera de pensar. Entonces, bueno, la palabra dice, si los pensamientos son malos, las obras son malas. Nosotros podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, el que dice, yo voy a probar droga porque yo la puedo controlar. Después terminamos en que la droga nos controla a nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los pensamientos que nosotros no podemos dominar se hacen fortalezas en nuestras vidas. Fortalezas buenas o fortalezas malas. Fortalezas buenas son la palabra de Cristo. Cuando yo recibo palabra de Cristo, se hacen fortalezas buenas en mi mente. Se me hace una mente de pedernal que todo dardo, toda flecha del diablo que quiere venir contra mi vida, la resisto. Porque Cristo me compró, me bendijo, me dio la vida y me lavó con su sangre y me dio la mente de Cristo. ¿Se va entendiendo? Entonces, qué importante esto, porque los pensamientos definen las obras, ¿sí? Es decir, puedo robar a Dios porque no diezmo. Puedo robar el sustento de mis hijos porque no trabajo. La palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué malos pensamientos? Los robos, los adulterios, las avaricias, los malos deseos, los deseos incontrolables. Fíjese qué fuerte, porque empieza diciendo los malos pensamientos. Esto está en Marcos, si usted lo quiere después buscar, Marcos 7, y ahí viene desarrollando el Señor sobre los malos pensamientos. Qué importante. Mira, yo podía ver esto. ¿Qué puede salir de nosotros sin Dios? Sin el Espíritu de Dios. Deformados interiormente. Cuando nosotros en realidad tenemos que ser formados. Esto hablaba el apóstol. Dios creó, pero necesitamos ser enseñados, formados. Y yo podía ver que Efesios 4:8, Dios nos dio dones, nos dio regalos, pero dice la palabra que Él dio dones a los hombres, es decir, Él llevó cautivos, levantó cautivos, ministros que estaban en la condición que estábamos nosotros antes de Cristo. Pero esos ministros están para formar nuestro corazón y para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. ¿Se va entendiendo? Entonces, qué importante. Yo podía ver un Saúl que despreció a Samuel, el ministro que estaba destinado para preparar su vida, para formar su vida. Dios lo desechó, pero él desechó primero al ministro. ¿Se va entendiendo? Entonces, esto es algo muy profundo, mi amado, y más en estos tiempos, en donde resistimos la voluntad de Dios cuando no nos dejamos formar por Dios en el orden de Dios, en lo que Él estableció para nuestras vidas. Entonces adquirimos la forma perfecta, la vasija perfecta para nosotros luego formar a otros. Amén. Entonces, fíjate esto. El corazón insensible no tiene en cuenta el espíritu. Por lo tanto, no entiende las cosas de Dios.
Porque las cosas de Dios no se razonan, se perciben, se disciernen por el Espíritu. Fíjate que el Señor Jesús en Mateo 13:14 dice: oiréis y no entenderéis, veréis y no percibiréis. Fíjate que es muy diferente. Él no está diciendo ves y no vas a razonar. Él está diciendo ves y no percibís. Está hablando de espíritus incrédulos, ¿sí? De espíritus que se resisten a la voluntad de Dios. Amén. Vamos entendiendo ahí. Fíjate esto. Efesios 4 viene hablando, Efesios 4:17. ¿Quiénes no perciben? ¿Quiénes no entienden? Porque la palabra percibir es entender. Entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Fíjate que Efesios 4:17 viene hablando, no percibimos en la dureza de corazón. Cuando el corazón se endurece, formado por la rebeldía, por la incredulidad, por la idolatría. Usted fíjese que Saúl quería gloria propia, no quería la voluntad de Dios. Este es un tiempo donde los que se aman a sí mismos, aún siendo cristianos, van a querer gloria de los hombres. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a percibir quién es un ministro y quién no. ¿A quién oímos? ¿A quién seguimos? Amén. Entonces, fíjense, ¿por qué ellos no percibían? Aquí en Efesios 4:17, ¿por qué ellos no percibían las cosas de Dios? Por la vanidad de sus mentes. La vanidad de sus mentes. Esto es lo que yo podía ver. Entonces, Pablo, tremendo siervo de Dios, que trajo una revelación exquisita. Él decía, no andéis como andan los gentiles, o sea, como andan en este mundo, en la vanidad de su mente. ¿Esto qué significa? Tinieblas que contristan el Espíritu de Dios. Tenemos que guardarnos de esto, mi amado, de las tinieblas, de las semillas, de los pensamientos que contristan al Espíritu Santo, lo entristecen, lo apagan. Dice, oscurecen la mente, los pensamientos y se entregan a deseos engañosos, lujurias, que lujuria no tiene que ver con lo sexual solamente, sino con esos deseos incontrolables de nuestro ser, ambiciones, avaricias. Por algo el Señor decía, sécase la hierba y marchítese la flor. ¿Sabe qué? Ahora vamos a estar viendo qué es la hierba. La flor es la gloria de los hombres. Dios no quiere la gloria de los hombres. Dios quiere que manifestemos la gloria de Él. Y en este tiempo se van a ver los ministros que quieren la gloria para ellos o la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Muchos, por ver señales y maravillas en algunos, van a ser confundidos porque quieren ver señales, quieren ver milagros, y Dios no nos llamó para ver milagros. Dios nos llamó para ser enseñados, para entender la palabra a través de las enseñanzas de Jesús, a través de sus ministros. Entonces, fíjate, como veníamos hablando, esto es por la ignorancia, por la dureza de corazón, se insensibilizan. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto está pasando en el pueblo hoy. La dureza de corazón, la incredulidad, la insensibilidad a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, que esto es lo que Dios nos está
llamando. Fíjate que en Efesios 4:20, continuando este versículo, que usted sígalo en su casa, dice, pero ustedes no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Sabes que aprender, ser enseñados, tiene que ver con los pensamientos de Dios? Dice Efesios 4:21, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Dice en algunas versiones, despójate del hombre sedicioso, contencioso, airado. Fíjate que la vieja naturaleza tiene que ver con la ira, tiene que ver con la sedición, con la contienda, con cosas viejas dentro de nosotros. Y termina con Efesios 4:23 diciendo, seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios nos está llamando. Esta palabra es tremenda. Efesios 4:17 al 4:23. Vos léela en tu casa porque Dios quiere que los pensamientos de Él estén en nuestra vida. Yo quiero decirte algo, como ayer hablaba con un varón y con una familia. ¿Cuánto tiempo dedicás a Dios? ¿Cuánto tiempo usás la mente de Cristo? ¿Cuánto tiempo usás la mente de este mundo? Y me decía, y trabajo todo el día, llego a mi casa, termino cansado, me voy a dormir, digo Dios bendice mi hogar, te doy gracias por lo que has hecho, chao, me voy a dormir, me levanto y así ando. Entonces, cuando no hay una práctica de la mente de Cristo para estar en comunión con Él, para tomar tiempo con su palabra, orar, yo no puedo formar esa mente de Cristo. Al contrario, lo que va a prevalecer en mí van a ser los pensamientos de este mundo. Y así están aconteciendo divorcios, familias divididas, matrimonios divididos. ¿Por qué? Porque lo que hace todo esto es la división, la contienda, los espíritus de este mundo, las maldiciones de la tierra, como hablábamos el lunes, entran a nuestras familias, a los hijos de Dios y hacen destrucción. Son tiempos apocalípticos. Y quiero decirte algo, hay malhechores en esta tierra, hay hombres malvados, hay hechicerías, hay idolatrías y no las van a dejar algunos. ¿Por qué? Porque están endurecidos, porque son simiente que tienen la oportunidad de elegir y su decisión es amar las tinieblas más que la luz. Por eso nosotros en este tiempo necesitamos guardar nuestra mente, tomar tiempo con Dios. Si tenés que levantarte a las 4 de la mañana, levántate a las 4 de la mañana y toma tiempo con Dios, con su palabra, orá. Practica esa mente de Cristo. Vos fíjate que el Señor en Mateo 13:31 les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Fíjate que vos eres una semilla, eres el pensamiento de Dios. Eres el deseo de Dios. Cuando una familia, un matrimonio desea un hijo, lo desean con amor, lo piensan, lo preparan. Dios preparó tu nacimiento.
Dios preparó tu llegada. La bendición, las palabras de amor que en el vientre de Dios te fueron dichas. Y nosotros hemos olvidado eso. Una genética preparada por Dios para llegar a ser esos hijos que vivimos con la genética de Dios y no con la genética de malhechores, de padres que han hecho desastres en nuestras vidas, de tutores. Y yo no estoy cuestionando la vida que tuvimos o los padres que tuvimos, pero sí tenemos que saber que venimos de una simiente de pecado. Entonces, qué fuerte, mi amado, porque yo podía ver que nosotros primero en espíritu nacimos en un vientre en el cielo, esperado, amado, en un vientre donde el amor del Padre nos creó y nos envió a la tierra para que aquí nosotros tomáramos la decisión de vivir con esa genética de Dios o de vivir con la genética de este mundo, la genética pecaminosa. Entonces, fíjate, yo podía ver que la semilla tiene que ver con los pensamientos. Eres buena semilla. La genética de Dios estaba en esa semilla, en tu esencia. Eres obra de Dios, eres el deseo de Dios, el pensamiento de Dios. Esto nunca lo olvides. Somos esos tesoros escondidos que habla la parábola, Mateo 13:44. Esos tesoros escondidos aquí en el mundo de nuestro Padre, donde vino Jesús a buscar esos tesoros y a comprarnos. ¿Se va entendiendo? Esto estuvo todo preparado. Qué lástima que nosotros vivamos aquí en la tierra a veces tan mal, con una naturaleza vieja, con pensamientos del pasado, con herencias enfermas, y no entendamos que nuestra verdadera genética es Cristo. Un Dios, un Padre que depositó en tu semilla, en tu esencia, en tu espíritu, los planes de Dios para tu vida. Entonces yo podía ver que Él preparó todo en una semilla. Cuando te formó en ese huevo, entre el espermatozoide y el óvulo salió un huevo. Esa semilla tenía la genética del Padre que está en los cielos. Estaba todo preparado para que se active en vos esa genética del Padre que Él te dio. Una genética con palabras de bendición, con palabras de amor, con palabras del Padre que fueron oscurecidas por el pecado. Pero Jesús vino a romper esos abismos. Fíjate esto, a mí me venía que cuando la tierra fue, en Génesis decía, la tierra está desordenada, vacía, es vanidad, llena de vanidad, era un caos, abismos. Yo podía ver que la palabra abismo tiene que ver con piedras, con rocas de hielo que en las profundidades de los mares se hacen piedras, se hacen dureza por las temperaturas bajas. Esas piedras y esas durezas son figura de la iniquidad que estaba en nosotros. Es más, yo puedo ver que la iniquidad está más profundo de lo que nosotros pensamos, porque en el abismo es la profundidad, es lo más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo manifestar exteriormente enojos, angustias, momentos inconstantes, situaciones raras de nuestro carácter, pero en realidad lo profundo está en el abismo.
¿Se va entendiendo? En lo profundo de nuestro ser. Y la palabra, hay un salmo, dice el Salmo 42, un abismo llama a otro. Es decir, el enojo llama a la ira llama a la contienda llama al rechazo, el rechazo al abuso. Y cuando vos te querés dar cuenta, lo profundo tuyo, ni siquiera sabes qué es, pero es iniquidad. Es iniquidad. Y yo podía ver esto, mi amado. El Señor Jesús, cuando dijo que el templo se iba a destruir en 3 días, lo que estaba diciendo es que tu vida se tenía que destruir, que esos abismos de las profundidades se tenían que romper, esas piedras que endurecían tu corazón, que endurecían tu cerviz con rebeldía, con incredulidad, se tenían que romper, tenían que ser removidas. Y el único que vino a remover la piedra se llama Jesucristo. Él removió la piedra, sacó la muerte, el mal olor, y dice la palabra que este varón resucitó. Este daba mal olor. Qué fuerte, mi amado. Porque por esos abismos es que preferimos, amamos más las tinieblas que la luz. Y muchos andan fuera de sí, afuera, fuera de juicio cabal. Y Dios nos guarde, mi amado, porque nosotros necesitamos tener la mente de Cristo y pelear esta batalla de la fe. No porque venga un padecimiento, yo ya diga, no puedo, no soy capaz, no tengo fuerzas. Quiero decirte algo. Cristo dijo, hecho está, consumado es. Todo el beneficio para que actives la genética de Dios está listo. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Rey. Dice la palabra que sepulcros se abrieron. Quiero decirte algo. Cuando Cristo entra, las tinieblas de tu vida empiezan a enloquecer. Y siguen enloqueciendo. Y a veces nos encontramos con gente que tenemos que ir a ministrar, gente de años del evangelio. Pero se nota que lo más fuerte todavía no salió. ¡Wow, mi amado! Realmente este tiempo de ayuno es glorioso. Necesitamos ayunar, mi amado, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestros pensamientos, para no vivir influenciados por el diablo que quiere tu destrucción. El destructor ha subido. Tiempos apocalípticos, podríamos hablar muchas cosas, mi amado, de eso, pero el destructor ya ha subido. Y nosotros sabemos que esa genética Dios la sembró, la semilla en nuestras vidas aún antes de nacer. Allí en los cielos. Qué glorioso, mi amado, que nosotros somos benditos desde los cielos. Y dice la palabra que aún en estos tiempos, aún oiremos la voz del Padre en ministraciones que necesitamos porque no permitimos que salgan los abismos. No, hasta aquí. Hasta aquí. Y los abismos están bien en el vientre, bien abajo, en nuestros lomos, mi amado. Y seguimos tapando total, escúchame, ante los demás somos los buenos cristianos. Pero ¿sabes una cosa? Cristo es el que ve todo. Y Dios te va a ministrar, te guste o no te guste, porque en esta casa vamos a ser restaurados y vamos a ser arrebatados. Y nada ni nadie va a impedir esto, ni tu herencia, ni tus ancestros. Dale la gloria. Qué fuerte, mi amado. Consumado es. Sepulcros se abrieron. El olor salió. Volvimos a la vida.
Cristo entró, la palabra, la semilla, el pensamiento verdadero, mi amado. Cuando estamos mal, nos olvidamos del sacrificio, nos olvidamos de esa semilla, nos olvidamos del sacrificio de Cristo, mi amado. Y solo prevalece mi yo, mi dolor, lo que me han hecho. Entonces no damos la talla todavía. Porque en ningún lado de la Biblia dice que nosotros vamos a ser siempre bendecidos. Lee Tesalonicenses, hoy estaba leyendo, muy tremendo con el apóstol, mi amado. Los padecimientos que vienen. ¿Y cómo vamos a estar para esos padecimientos? ¿Cómo vamos a estar parados si la mente no la renovamos y seguimos con esa mente de naturaleza vieja, enferma, del pasado, engañosa, mentirosa, que hasta aún nos engañamos a nosotros mismos, mi amado? Preguntale a tu apóstol, preguntale a Dios, pastor, ¿qué más me hace falta sacar? Y te va a dar una lista. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Pero mira que no te avergüence, porque la palabra, el profeta dijo: separa el oprobio de lo vil de vos, de lo preciado. Ay, mi amado, no busques la gloria de los hombres, mi amado, porque estás frito. Fíjate lo que dice. Yo podía leer: hemos nacido de una simiente incorruptible. Esta simiente es una semilla, es el verbo, es el logo, es la palabra, es el Cristo, la ofrenda perfecta. A veces estamos: no puedo ofrendar, no puedo dar, no tengo plata, no sé qué darle al Señor. Quiero decirte que la ofrenda perfecta ya se presentó y se llama Jesucristo. Y esa ofrenda, dice la palabra, dio mucho fruto. Fue una ofrenda que multiplicó, sigue multiplicando por los siglos de los siglos. Sigue dando fruto. Y ese fruto, esa prosperidad es la que Dios tiene para los que creen. ¡Qué fuerte, mi amado! Pero no seguimos pensando cuánto le damos a Él, si le doy una parte, si le doy lo que ni le doy. Mira, la ofrenda perfecta ya se presentó y esa ofrenda perfecta dio mucho fruto. Y yo tengo que ser como Él, dar mucho fruto. Una semilla como ese grano de mostaza que dice la palabra que no solamente era insignificante, nadie la tenía en cuenta. Ese grano de mostaza fue creciendo, se hizo planta y después planta se hizo arbusto. Esto tiene que ver con la multiplicación, mi amado. Tenemos nosotros la responsabilidad de dejarnos formar, moldear a Cristo, para que todo el beneficio de Dios corra de nuestro interior. No tinieblas, no rebeldías. Decidimos aquí en la tierra con qué genética vamos a vivir, con qué semilla. Si con la semilla que te plantaron tu familia o con la semilla de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela, de tu tierra, porque es tierra maldita, le estaba diciendo. Y esto no está diciendo sepárate de tu padre y de tu madre, sino sepárate espiritualmente de todo lo que te liga al pasado, a los ancestros y a esas genéticas de maldición, semillas de maldición, mi amado, que aún en mi familia, en mis hijos tenemos que trabajar día y noche. Yo quiero la semilla que prospera. Esa semilla está dentro de ti y se llama Jesucristo. Trabaja por eso. Renueva tu mente. Desecha lo vil de lo preciado cada día. Fíjate esto, Jesús vino como ese grano de mostaza.
como hombre, sin hermosura alguna. Nadie lo tenía en cuenta. Lee Isaías 53:2 y 53:3. Él creció delante de Dios como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Así somos nosotros. Uy, pastora, pero a mí todos me rechazan, todos me hacen mal, todos me hacen daño. Quiero decirte algo. Acá Cristo padeció todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí en la tierra para que nos adulen y para que digan lo hermoso que sos, lo gran siervo que sos. Si acá la palabra dice que no lo tenían en cuenta. Prácticamente acá decía, no tenía hermosura. Qué tremendo, iglesia. Cuando empezó su ministerio, abrió su boca, el verbo de Dios, el logos, la palabra que da vida. Las vidas fueron impactadas por la luz. Las tinieblas enloquecieron, huyeron de las personas. La mentalidad de los discípulos fueron cambiando. Le seguían. Querían oír los designios del Padre, los pensamientos del Padre, secretos para este mundo, para los gobiernos de este mundo, pero abierto para los hijos. Ay, mi amado, cuánta gloria, cuánto privilegio tenemos, cuántos somos para Él y cuán poco nos valoramos. Fíjate que hubo una mujer de flujo de sangre, dice la palabra, que oyó, y lo que oyó nunca lo había oído. Los pensamientos del Padre, de bien, de salud, de amor. Ay, estoy solo, no tengo a nadie. Tenés el amor más grande, que dice que cubre multitud de faltas. Semilla. ¿Sabes que Él dio semillas? Primeramente, esta mujer nunca había oído estas palabras, estas semillas. Activaron en ella otra semilla, la fe en Él. Y cuando activó la fe, esta dijo, si bien sus pensamientos eran de muerte, me voy a morir. Consulté a todos los médicos, no hay respuesta para mí. Esta mujer, cuando Cristo habló, se activó la semilla de la fe, y esa semilla de la fe activó en ella una semilla en su mente, la semilla más gloriosa que empezó a transformar su mente. Si yo tan solo, porque ¿sabes qué? Un pensamiento es un diálogo en tu alma. Los diálogos más importantes los tenemos adentro de la cabeza, no afuera. Ella dijo, pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y al instante fue sana, porque se desprendió otra semilla, virtud, poder de Dios, sanidad divina. ¿Realmente estás viviendo esto? Semillas. La mentalidad de esta mujer fue cambiada, por tanto fue cambiado su corazón y también sus emociones. Porque ¿sabes una cosa? La mentalidad nuestra es de acuerdo a los pensamientos que tengo. Y cuando
la mentalidad se forma con mis pensamientos, afecta mi corazón. Y cuando afectó mi corazón, afectó mis emociones. Y mis emociones alteran el cuerpo con enfermedades. ¿Sabes qué? El estrés es una enfermedad mental. Ayer lo hablaba con un grupo. Mentira del diablo. Que es un cansancio físico, es un espíritu inmundo, mi amado. Un espíritu inmundo que te quiere sacar de las cosas que Dios te preparó para hacer. Los pensamientos de Dios. Pero ¿sabes por qué te agarras el estrés? Porque tus pensamientos son más malos que buenos. Estoy cansado, no puedo. Mira lo que me pasa, mira lo que me dicen, mira lo que hablan. Dialogueo pensamientos en la mente que hablan con tu alma. Entonces me dijeron que estoy estresada, pastora. Y sí, ¿sabes qué? Nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, debilitados. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son de bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me libra de la aflicción. Quiero decirte, la aflicción, el que te libra es Cristo. ¿Y sabes a quién? A los justos. No es de este mundo quitar la aflicción. Por eso la gente cada vez va a vivir más atormentada. Enfermedades mentales cada vez van a ser peores. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tienen son de muerte, son de enfermedad, de destrucción. Y nosotros como cristianos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo andamos? Estamos en crisis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos y cuando nosotros decimos, bueno, ordenate, trabajá, prepárate, sos joven, hacé, cambia tu mente, cambia tu mentalidad, porque la mentalidad de los hijos de Dios no es la mentalidad de este mundo acabado, terminado, que no tiene esperanza. La mentalidad de los hijos de Dios es esperanza tras esperanza. Todo lo puedo en Cristo. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia. Qué fuerte, mi amado. Ya, no sé por qué, ya estamos más o menos en la hora, ¿no? Hay mucho, tengo mucho acá. Que Dios me hacía trabajar y trabajar y trabajar. Y quiero decirle algo, mi amado. Cambió mi mente, cambió mi mentalidad. Yo no hubiese aceptado lo que está pasando con mi hermana en Buenos Aires y estar predicando acá si realmente no tuviera esa mentalidad de Cristo que me sostiene. Mi amado, mi hermana se está muriendo. Pero yo creo en Él, descanso en Él. Y sé, cuando me dijo el apóstol, estimada es para Dios la muerte de los justos. Yo no lo aceptaba. Pero la mente de Cristo lo recibe. La mente de Cristo hace que yo la bendiga, que le diga, mira, entra la luz contigo, entra Dios contigo en el quirófano, entra Cristo con vos. Él te va a dar ese cuerpo celestial o ese cuerpo nuevo, sin enfermedad, sin dolor. Somos egoístas a veces, mi amado. No queremos perder nada, retenemos, no nos importa, bajo cualquier precio. Pero qué poco valoramos la mente de Cristo. Esas semillas que Dios te está tirando todo el tiempo
semillas, semillas, semillas para que cambies tu mentalidad, para que dejes de ser un derrotado, para que dejes de pensar que todos están en contra de ti. Dios ha implantado semillas para que demos mucho fruto, mucho fruto. Pero esas semillas van a dar fruto cuando realmente hagamos lo que tenemos que hacer. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo estás amando con toda tu mente? ¿Sabes qué significa? Desechar y desarraigar los pensamientos de maldición y arrebatar los pensamientos de Dios que todo el tiempo Él nos da a través de su palabra. Semillas, pensamientos del Padre para nuestra vida, que de acuerdo a cómo está tu corazón, la recibís o la rechazás. ¿Sabes una cosa? La mente es el lugar de contacto entre las personas. Cuando se envía una información, cuando se envía un mensaje de Dios, tu mente decide si recibe o si se resiste. La mente que se resiste es la mente que tiene fortalezas mentales. Fortalezas mentales son pensamientos que dominan tu mente. Y sabes que en este tiempo Dios nos está pidiendo dominio propio. Dominio propio. Que tiene que ver con una mente saludable. El dominio propio es mente saludable. Mente con pensamientos de bien. Pensamientos de Dios, pensamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matrimonios, necesitamos renovar nuestra mente, porque si seguimos pensando en el pasado, en los maltratos y en las cosas que hemos vivido, no renovamos nuestra mente. Y quiero decirte algo, 2 mentes enfermas destruyen. 2 mentes enfermas dividen una familia. ¿Cuántas mentes enfermas? ¿Cuánto necesitamos cambiar nuestra mentalidad? Hablo con gente que siempre me habla del pasado. Lo que pasó, lo que hice, lo que hicieron. Basta, le digo, no hables más del pasado. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad. Se te ha dado mucho y se te va a pedir mucho. Acá somos bienaventurados, porque si hay algo que nos falta es semilla. ¿Qué haces con esa semilla? Es tiempo de no perder más tiempo. Es tiempo de dar fruto. Mi amado, Dios nos está llamando. Hoy es día de decisión, de oportunidad de Dios para tu vida. De transformar tus pensamientos de mal en pensamientos de bien. De maldición en bendición. ¿Sabes una cosa? Desarraiga los pensamientos de mal. Recoge esa mala hierba y échala al fuego. Vos sabés que esto es Mateo 13, que habla de una parábola en la que dice, escucha bien esto, sus ángeles sacan a los que la mala hierba, porque fíjate que él está hablando de 2 siembras, 2 semillas, las semillas de Dios y las semillas del maligno. Pero también, como habló nuestro siervo, la cizaña está dentro. Y la tenemos que desarraigar. Es mala hierba, semillas que no plantó Cristo. Entonces yo podía ver que mensajeros sacan ángeles a los que hacen pecar a otros, a los que practican el mal,
para echarlos al horno encendido. ¿Sabes cuál es el horno encendido? Este mundo. Por eso nosotros tenemos que ser de los que estamos adentro, de los que hemos decidido desarraigar esa mala hierba, esa cizaña de nuestra mente, de nuestro corazón, para dar fruto, mi amado. Dios está llamando servidores todo el tiempo y parece que es más fácil o es más importante los pensamientos de este mundo, los pensamientos de afán, de ansiedad, de preocupación. Porque fíjate que la semilla, dice la palabra, fue sembrada junto al camino. Esto tiene que ver con dos pensamientos, con una batalla de pensamientos, con una lucha de pensamientos del mal y del bien. Esto tiene que ver con una esquizofrenia espiritual que Santiago ya hablaba, mi amado. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Purificate. Purifícanos, Señor. El hombre de doble ánimo, la esquizofrenia, no es más que una enfermedad de dos pensamientos, de dos personalidades. Esta es la enfermedad de este tiempo. ¿Por qué? Porque recibimos información del mal y recibimos información del bien y se mezcla. Y Dios no nos llamó a mezclar los vinos. Dios nos llamó a llenarnos del vino celestial, del Espíritu Santo, para desechar esos vinos mezclados. Enseña a otros, prepara a otros, fortalece a otros, mi amado. Vamos a ir terminando. Necesitamos guardar nuestros pensamientos. Fíjate que en Pedregales tiene que ver con la aflicción. Muchos por aflicción dejan a Cristo por la causa de la palabra, entre espinos, maldiciones, preocupaciones del mundo. No llego, tengo que pagar deudas, tengo que hacer esto. Primero está Cristo, mi amado. Primero está Cristo. Engaño de las riquezas ahogan la semilla. Hay gente que por trabajar horas y horas extras y vivir trabajando ahogaron la semilla que les podía dar en la providencia de Dios para ser prosperados y aún más de lo que ellos hicieron. Es más, ladrones entran y roban. El Señor dijo: haced tesoros en los cielos, no tesoros que las polillas corrompen y los que roban entran y te quitan. Hermanos que viven trabajando, viven ganando plata, después nos llaman: pastor, estoy en Buenos Aires por un tratamiento porque no sé lo que me pasa y tengo que estar un año. Decime, toda esa plata que ganó, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Cuando nosotros le damos a Cristo primero, cuando nosotros le damos generosamente a Él, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a Él en servicio, en tiempo, en diezmo en esta casa para servirle a tiempo y fuera de tiempo, yo te puedo asegurar que tu providencia va a ser más abundante que la que con tus fuerzas estás haciendo. ¿Qué estás haciendo con las semillas que Dios te dio? ¿Se están mezclando con este mundo? ¿Están pereciendo por la aflicción? No, porque pastora, mi casa es un desastre, mis hijos esto, mi marido esto. Transforma tu mente, porque vos tenés una mente ganadora. Vos sos la mente que conquista ese hogar. Ellos tienen una mente perdida, llena de tinieblas, muertos. Y vos que estás viva, ¿vas a seguir a los muertos?
Dios está dando mucha semilla para que transformes tu mente, para que cambies tu mentalidad, porque Dios está esperando un pueblo que verdaderamente ame a Cristo, pase lo que pase, viva lo que viva. Un pueblo que no lo remueve la aflicción, no lo remueve la circunstancia ni el problema. Un pueblo que está más allá, en el aposento alto. ¿Sabes lo que me decía el Señor? Aposento alto están los que renovaron su mente, los que reciben con gozo las malas noticias. To worship you, I live. To worship